Bueno, amigas y amigos de Delario, estamos acá con Eduardo Biglioni porque se viene una gran propuesta aquí en Piriápolis porque va a haber una charla, conferencia sobre ovnis, sobre lo espiritual, sobre muchas cosas y bueno, queremos saber de qué se trata todo eso y aquí estamos con el hombre, el responsable de esta charla, conferencia. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Antes que nada, muchísimas gracias por la onda, me encanta ya de primera. Muchas gracias por la disposición también. Así que bueno, nada, acá dispuestos para contarles un poquito acerca de lo que vamos a charlar este próximo sábado a la hora 16:30 ahí en el ex cine Miramar, en Piriápolis. Bien, bueno, contame un poquito, ¿de qué se trata la charla? Mira, la charla que vamos a dar involucra unas cuantas cosas. Fundamentalmente tiene que ver con el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, la espiritualidad. Y en este caso, va a ser la segunda vez que vamos a estar por allí, por Piriápolis. En este caso vamos a hablar acerca del mundo intraterreno. Es un tema realmente apasionante que de alguna manera nos toca a aquellos que amamos el misterio. Bien. Ya estuvimos hace un par de semanas atrás hablando acerca del fenómeno ovni y el contacto extraterrestre, donde comentamos algunas experiencias propias. Y el próximo sábado, dentro de un día, vamos a estar charlando sobre esto, fundamentalmente en relación al fenómeno ovni, pero desde el enfoque del mundo intraterreno. Bien. Así que bueno. ¿Y cómo arranca esto en tu vida? ¿Qué fue lo que despertó la curiosidad o el interés de este fenómeno ovni? Mirá, para empezar tengo 52 años, yo vivo en San Ramón, en Canelones. Yo me inicié con este tema en el año 88, era un adolescente, tenía 15 años más o menos. Y en aquella época, en el 88, cuando íbamos a las clases del profesor Montero de gimnasia en el liceo, estábamos en tercer año de liceo junto a unos amigos, llegaron otros amigos diciéndonos de que en el campo de los Bermúdez habían aterrizado platos voladores. En aquel momento sonaba como algo espectacular. Yo ya había tenido un contacto con el tema porque cuando era niño, a los 7, 8 años, tuve hepatitis. En aquel tiempo la hepatitis se curaba, bueno, básicamente a quietud, a cama. Estuve tres meses en la cama y no tenía otra opción que recurrir a los libros. Claro. Imagínense, en aquella época no había celulares ni nada por el estilo, nada. Ni siquiera había videograbadoras, no había nada. Bien. Entonces, lo que teníamos a mano eran los libros. Uno de estos libros hablaba acerca del fenómeno ovni y comentaba muchas cosas relacionadas a este tema, ¿no? Desde, por ejemplo, el encuentro que tuvieron Betty y Bernie Hill en Estados Unidos, Mantell también, Kenneth Arnold, el Monte Rainier, tuvo un contacto en el 47 con estas naves extraterrestres. En fin, fue un libro que me apasionó. Y el asunto es que prácticamente 8 años después tuve la posibilidad de poder tomar contacto con el fenómeno directamente, ¿no? Entonces, en aquel día, cuando íbamos a las clases de gimnasia del profe Montero, vino un amigo del grupo de la barra del liceo y nos dijo que en el campo de los Bermúdez habían aterrizado platos voladores. Después de las clases de gimnasia, vamos con nuestros amigos a ver qué pasaba. Resulta, fíjate que el Valle de los Espejos está o dista de lo que es el gimnasio en San Ramón a no más de 1 kilómetro. San Ramón es un pueblito bastante chico, de una zona rural muy amplia. Entonces nosotros caminamos unos 20 minutos, 25 minutos y ya estábamos en el lugar donde precisamente habían aterrizado estos platos voladores. Bien. Cuando llegamos ahí estaba lleno de gente. Inclusive, te digo más, habían maestras con niños de escuela viendo las marcas. Y esas marcas eran perfectamente circulares, a no ser de que tenían una pequeña abertura. Era un círculo con una abertura, un círculo de aproximadamente unos 2 metros de diámetro, con una abertura de unos 40 centímetros, 50 centímetros. Y eran perfectamente circulares. El pasto estaba
seco, no estaba calcinado, no estaba carbonizado como si se hubiera quemado, digamos, claro. ¿no? Pero estaba seco. Y todas las aberturas señalaban hacia un lugar, y hacia el lugar que señalaban estas aberturas era hacia la zona de la antena de Antel de aquí de San Ramón, y en aquel momento mucha gente especulaba de que estas marcas estaban direccionadas hacia ahí porque de alguna manera usaban la torre de Antel de las telecomunicaciones para comunicarse con su planeta, pero eso eran cuestiones que se decían en el momento, Claro. tratando de darle una explicación a eso realmente insólito, ¿no? Claro. El asunto es que allí, bueno, una de las personas que conocí en ese lugar fue la ingeniera Irma Olivera, que hoy no está acá, entre nosotros, una señora grande, ya mayor en aquella época, que trabajaba para el Ministerio de Agricultura y Pesca, que tenía una oficina aquí en San Ramón, por obvias razones, ¿no? Había una preocupación que sucedería con esas tierras, con el ganado que consumía las pasturas de la zona, con el río también, porque esa zona del Valle de los Espejos tiene un río, el río Santa Lucía, que intersecta el camino vecinal desde el este hacia el oeste. Claro. En fin, había preocupación por parte del Estado en cuanto a lo que estaba sucediendo en esa zona, ¿no? Bien. Y bueno, y ahí conocí a Irma Olivera. Al mismo tiempo ella era una entusiasta del fenómeno OVNI también. Al poco tiempo, a las 3 o 4 semanas, fui a la casa de ella y tenía una biblioteca sobre el tema OVNI. Y bueno, y a partir de ahí comencé a introducirme en relación a esto, hasta que casi 2 meses después tuve una experiencia de contacto junto a un amigo, junto a mi amigo Juan y a su mamá. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, me imagino. Para empezar, ten en cuenta que en aquellos años, en el año 88, hablar de ovnis y de extraterrestres era increíble, eran cosas que no cabían en la cabeza. No es como hoy en día, que hay cientos de programas de YouTube, hay cientos de contactados, hay muchísima bibliografía sobre el tema, programas de televisión en History Channel, por ejemplo, hay ¿no? de todo. Y otros tienen a Gaia, hay de todo. En aquellos tiempos no se escuchaba, no se sabía nada sobre esos temas, y fundamentalmente en un pueblito chico, y bueno, también en las ciudades tampoco se escuchaba, no era un tema como hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, hay inclusive estas ferias místicas que yo cada vez que oigo, no puede ser que exista esto hoy en día. Y antes, por ejemplo, mirá, un ejemplo, cuando comenzaron los primeros grupos de contacto en San Ramón acá a trabajar sobre estos temas, los libros no se podían prestar. El primer libro que leí fue el libro OVNIS SOS a la Humanidad de Juan José Benítez, y mi amigo, que sí pudo entrar a los grupos antes que yo, grupos de contacto y de investigación, me dijo, mira, te presto este libro, no se puede prestar, lo tenés que leer, me lo tenés que devolver mañana. En 24 horas me leí un libro entero, sí, porque era imposible acceder a la bibliografía. Mirá que los libros de Benítez son enormes. Sí, son enormes. Este era finito, era chiquito, bueno. Así más o menos. El asunto, sí, tengo uno acá de Benítez, por ejemplo, solo para tus ojos, creo que se llama el sí, título, es que estoy leyendo, mirá, yo estoy leyendo ese ahora. Un libraco así. 700 páginas. Sí, claro. Y antes de llegar a eso era imposible, literalmente imposible. Bueno, me fui por las ramas. El asunto es que empezamos, después que vimos esas marcas, empezamos a ir con mis amigos, obviamente, ¿no? A ver si nosotros podíamos ver lo mismo que había visto un niño de 8 años que había sido el que difundió por primera vez todo esto, ¿no? Días antes de que el pueblo conociera estas marcas. Empezamos a ir, obviamente que todos los días. Nosotros también queríamos ver platos voladores. El asunto es que con Juan y con su mamá, un amigo del barrio, nosotros vivo todavía en ese lugar, en ese barrio, se encuentra aproximadamente a unos 300 metros, es decir, que la ciudad, digamos, está a unos 300 metros del Valle de los Espejos. Bien. Entonces, fíjate que uno para caminar 300 metros en son de paseo está a ponerle 15 minutos, ¿no? 10, 15 minutos, tranquilo. Estamos hablando de menos de 3 cuadras.
Y bueno, y en esa tardecita vamos con Juan y con su mamá caminando hacia el río y a mitad de camino empezamos a ver una luz. Era de tardecita, noche casi, ya el sol no se podía ver, pero estaba en penumbra. Empezamos a ver una lucecita a la distancia que venía desde el norte hacia el sur. Nosotros íbamos caminando desde el sur hacia el norte, es decir, hacia el río. Bien. ¿No? Y ahí nos detuvimos y dijimos, no, empezamos a especular ahí, ¿no? A darle explicación. No, es una estrella, es la primera estrella de la noche, de la tardecita que está apareciendo. Era noviembre, era un lucero, era noviembre, y siempre está. Seguimos. Lo que estoy contando sucedió en cuestión de 5 minutos, no más. El asunto es que este objeto comenzó a verse más grande. Ahí ya nos paramos a mitad del camino y dijimos, no ha de ser un lucero, es un avión que viene de frente, ¿no? Entonces la luz de frente como se va agrandando porque nosotros vamos yendo y eso va viniendo, ¿no? Pero empezamos a especular tratando de explicarnos qué era lo que estaba sucediendo con eso. El asunto es que pasan unos cuantos segundos y eso deja de fulgurar, viste que una estrella fulgura, ¿no es cierto? Eso claro. Dejó de fulgurar, pasó a ser algo compacto, ¿no? Y vimos un objeto que era a modo de plato, uno más grande abajo y el otro más pequeño arriba, y entre objeto y objeto se podía ver el cielo. Nosotros ahí dijimos, pucha, esto no es un avión, no es una estrella, no es un lucero, no es nada de eso, algo está pasando, eso se nos viene encima, tenemos que elegir o ir hacia adelante y agazaparnos en unas barrancas que había en el camino vecinal, o ir hacia atrás. Estábamos a la misma distancia tanto de la ciudad, digamos, como del arroyo y la barranca. La barranca era el final del camino vecinal por el cual íbamos caminando. Fueron 30 segundos que no sabíamos qué hacer. Si correr hacia atrás hacia nuestras casas o correr hacia adelante y escondernos en las barrancas. Dijimos, si corremos hacia atrás, eso no lo vamos a ver, se nos va a venir encima y puede pasar cualquier cosa. Y al mismo tiempo, si corríamos hacia adelante, nos íbamos a estar enfrentando con el objeto, ¿no? Claro, claro. Dijimos, es preferible verlo y correr hacia adelante y ocultarnos en las barrancas. Y así empezamos a hacer. Empezamos a correr, nos tiramos en las barrancas, el objeto se posó sobre nosotros aproximadamente a unos 200 metros de altura. Si vos tiraras la mano, el objeto tenía el radio de tu mano, vos tirás la mano así a la distancia y el tamaño del objeto era como si fuera la palma de tu mano, era grande, hizo un ángulo de 90 grados y se perdió hacia el este. Un terror que no te puedo describir con palabras en este momento. Sí, ¿por qué? Y fundamentalmente, y más terror tuvimos después de la experiencia. Claro. ¿Por qué? Porque la cabeza nos empezó a volar. Pues dijimos, eso nos vio, porque claro. se posó sobre nosotros. Eso nos vio, nos pudo haber fotografiado, nos pudo haber filmado. Sí, claro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Entonces ya se había hecho la noche y nosotros estábamos tirados en el barranco. Nos tenemos que ir para casa. ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Entonces, después de eso fueron poner unos 3-4 días que estuvimos aterrorizados porque no sabíamos si nos habían registrado de alguna manera, si no iban a volver a venir a buscar o algo así. Después de los 3-4 días empezó a aflojar la tensión y ahí, ahí traté de saber qué había pasado, por qué nos había tocado y bueno, y hoy estoy acá contigo hablando de eso. Bien, bueno, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Después que pasaron muchos años y todo, ¿todavía seguís investigando? ¿Tenés idea por qué pasó eso ahí, en ese momento, ese día? Qué buena pregunta. No tengo ni idea. Las especulaciones continúan, también la investigación continúa. Esos acontecimientos se han repetido a lo largo del tiempo. Eso te iba a preguntar, si hubo más... A la vez, el interés también por parte de la población ha decaído porque ha pasado a ser de un tema tabú donde si vos lo comentabas que habías visto algo así eras un loco, a hoy en día que la gente quiere hacerse famosa con estos temas. Es claro. Muy loco lo que está pasando hoy en día.
¿no? Hay gente que inclusive llega a mentir para generar algún like que otro, ¿no? Y uno dice, no puedo creer cómo hoy en día ha cambiado tanto la cosa en tantos años. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Que si el fenómeno para vos existe o no. Porque eso mismo, hoy las redes, lamentablemente hay muchos que son todas falsas, hay otras que sí, entonces no sabés, viste que a veces uno no sabe en quién creer o no creer. Sí, hoy en día está muy complicada la mano. El fenómeno es un fenómeno real. Bien. Hay un fenómeno de contacto con los seres humanos. Bien. Tiene sus causas muy profundas, fundamentalmente en relación al contacto con estos seres extraterrestres obedece un propósito, que sería muy complejo o largo comentarlo acá. Si van a la reunión ahí lo vamos a enterar. Sábado. Bien. Pero hoy en día estamos atravesando por una época bastante crítica en cuanto a lo que tiene que ver con la necesidad de generar likes, con la necesidad claro. de generar, de monetizar los contenidos, que no lo critico siempre y cuando se hable de la verdad y de frente. Sí lo critico cuando se entra a manipular a las personas, bueno, mintiendo, utilizando inteligencia artificial, fraguando las imágenes, haciendo videos truchos, eso sí lo critico. ¿Me explico? Pero al mismo tiempo, es necesario que aquellos que tenemos una experiencia mínima en estos temas, hablemos sobre esto y digamos, bueno, lo que está sucediendo ahora con relación a este tema es esto y esto. Estamos en un periodo en relación a estos temas donde el discernimiento es fundamental. Pero ¿qué pasa? Para poder discernir vos necesitas herramientas. Claro. ¿No? Es decir, hacé de cuenta de que vos no conocés lo que es el café. ¿tá? Yo te presento una chocolatada y te digo que es café y vos creés que es un café. No podés discernir entre lo que es la chocolatada y el café porque jamás has tomado un café. Claro, claro. Entonces lo que nos toca a los difusores es decir, bueno, esto es chocolate y esto es café. Probalo, viví la experiencia y fíjate qué tan distinta es a lo que figura generalmente en las redes, ¿no? Bien. Es un tema muy complejo en ese sentido ahora, ¿no? Y es un tema que abarca muchísimas cosas, que involucra muchísimas cosas y entre ellas involucra la espiritualidad. Desde nuestro punto de vista, hay una relación de nosotros con ellos desde lo que es la hermandad. Es decir, hay una cuestión a nivel universal que pretende que el ser humano pueda sobrevivir a etapas de crisis que vive cada cierto tiempo. Ahora estamos en una etapa de crisis a nivel mundial, internacional, bastante cruda. Entonces, 2x3, estos seres se acercan a nosotros para decirnos de alguna manera, por ahí no, doblen a la derecha, doblen a la izquierda, hay un pozo más adelante, tengan cuidado. Porque hay una corresponsabilidad universal en lo que está sucediendo ahora en nuestro planeta y también en otros planetas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos la cosa viene por ahí. Hay un mensaje, hay un propósito detrás del contacto, detrás del fenómeno OVNI, y es por eso por lo que aparecen, digamos. Pero al mismo tiempo no pueden interferir directamente, porque si no, ahí nosotros estaríamos en una condición que no favorece a nuestro proceso de desarrollo desde el punto de vista de la libertad. Claro. Del libre albedrío. Se estaba diciendo hasta hace poco que viene una nave, puede ser, que supuestamente viene una nave a la Tierra alienígena y que supuestamente vienen en son de paz, digamos. He leído muchas cosas sobre el respecto, inclusive han pasado en informativos. Quería saber qué opinás vos al respecto de eso. Mira, ellos están viniendo desde hace mucho tiempo atrás. Sí. Inclusive hay relatos en relación a estos avistamientos, a estos fenómenos, a estos contactos en los libros sagrados, porque obviamente ha habido una vinculación con la espiritualidad a lo largo del tiempo, porque los seres humanos nos hemos dado cuenta de que la cuestión viene por acá, ¿no? Por ahí, en el sentido de que de alguna manera nos están cuidando como si fuéramos hermanos menores. ¿No es cierto?
Entonces, sí, hay contactos, sí, están viniendo sus naves, sí, hay un propósito detrás de todo esto, que no tiene que ver solamente con el fenómeno. Ellos no están ahí simplemente para que uno los mire y se sienta acompañado, no es solamente eso, sino que hay algo más. Es decir, atrás de una fotografía, atrás de la filmación de un video, a través de una experiencia de contacto, hay un propósito muy profundo que va más allá de lo que es el fenómeno o de lo fenoménico. Ellos no están acá para hacer el show. ¿Me explico? No están acá para hacer el show. Están para generar un estado de conciencia. Y es ahí donde nosotros tenemos es a eso a lo que nosotros tenemos que hincarle el diente. Pero así como hay seres extraterrestres, también hay seres intraterrenos que tienen cierto vínculo con los extraterrestres. Y de esto es de lo que vamos a hablar en la próxima charla, ¿no? Y en relación al mundo intraterreno, por ejemplo, surge en la literatura esotérica actual algo que ya se conocía desde bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia clásica se ha escuchado hablar o hemos escuchado hablar del Hades, por ejemplo, como un mundo interior, ¿eh? Aunque de alguna manera esté asociado con los muertos, se habla de cuestiones que tienen que ver con lo intraterreno, claro, con civilizaciones que podrían estar en el interior de la Tierra. También, por ejemplo, dentro de lo que es el budismo se habla acerca de Shambhala, no sé si habrás escuchado por ahí, un reino oculto, espiritual, físico también al mismo tiempo, que a veces se ha interpretado como accesible a través de las montañas en la zona oriental, ¿no es cierto? También en las tradiciones mesoamericanas, aquí en Centroamérica, por ejemplo, los mexicas hablaban del Chicomozotoc, hablaban de las 7 cavernas, como el origen de los pueblos. En fin, no es la primera vez que se ha escuchado hablar sobre el tema del fenómeno intraterreno en relación con lo extraterrestre. Por ejemplo, alguien bien conocido fue el coronel Percy Fawcett, Percy Harrison Fawcett. Por ejemplo, este hombre era un explorador británico, un cartógrafo, que trazó los límites, por ejemplo, entre lo que es el norte de Brasil, el este de Bolivia, toda esa zona, durante muchos años. Y Percy Fawcett estaba convencido de la existencia de una civilización perdida en el Amazonas, una civilización intraterrena a la que llamó Zeta. Claro. Hay una película inclusive sobre esto que si la buscan la van a encontrar en las redes, la ciudad Zeta. Y precisamente Fawcett habría desaparecido en estas zonas del Brasil, en el Mato Grosso, en lo que se conoce como el Roncador, a fines de 1925. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder estar en el Roncador el año pasado, en el 2024, y ahí logramos unas fotos bien interesantes que vamos a compartir con ustedes. Y estuvimos investigando toda esa zona donde estuvo el coronel Fawcett, ahí en la zona del Roncador en Brasil, en el pleno Mato Grosso. Otro muy conocido también que habla sobre este tema, o que habló sobre este tema, fue el capitán Richard Beer. Quizás lo hayan conocido hablar porque él fue un explorador estadounidense que sobrevolaba los polos. A este señor, al capitán Beer, se lo vinculaba con relatos relacionados con la Tierra Hueca, con las ciudades intraterrenas en la zona del Ártico, y en la Antártida también. Así que bueno, hay un montón de temas. Hay muchísima cosa, muchísimo para conversar y para compartir. Bien, mirá, me quedan 5 minutos porque tengo otra entrevista atrás de esta y la verdad que me quedaría hablando un rato largo. Pero, tranquilo. ¿Qué es lo que se va... ¿qué es lo que esperás del público, ¿no? Acá de Piriápolis. Mira, en principio vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una charla informativa donde vamos a llevar fotografías propias, ¿no? Que hemos sacado a lo largo del tiempo, videos propios. Nosotros no trabajamos con cosas que hayan en las redes, lo que tenemos es nuestro, es de autoría propia.
Va a ser en el ex cine Miramar, ¿no? En Piriápolis, obviamente, este sábado 4 a las 16:30. Por favor, comuníquense por más información con nuestra amiga Nancy al 094 120 288. Bien. Y lo que pretendemos de todo esto es tratar de tener un grupo de prácticas donde podamos hacer ejercicios de relajación, concentración, meditación, trabajos que tengan que ver con procedimientos para el contacto, ¿sí? Bien. Esta charla no la cobramos, va a ser gratuita, pero obviamente si alguien quiere colaborar haciendo algún aporte voluntario estaría genial, porque así nosotros pagamos el local, ¿no es cierto? Pagamos con Claro, eso sí, claro, los gastos que tienen. Pagamos mi pasaje también desde San Ramón a Piriápolis. Así que bueno, se viene, lo que pretendemos, la finalidad es esa, tener un grupito ahí en Piriápolis. ¿Se viene un libro o estás por largar un libro o algo de eso? ¿Puede ser o no? Mirá, ya es el cuarto libro. Bien, claro, me parecía que es el cuarto libro, sí. Bien. Sí. El último libro precisamente habla sobre la mística y la espiritualidad en las redes sociales hoy en día, ¿no? Ah, bien. Y creo que es un elemento, creo que es un aporte bien importante para que las personas puedan discernir con propiedad en relación a todo lo que está sucediendo hoy en día en las redes. Bien. Así que bueno, están invitados a participar. Tenemos una página web. Yo soy docente de informática para empezar, soy un trabajador como ustedes, yo no vivo de esto. Bien. Como soy docente de informática, por suerte hago mi propia página web y todo lo demás. Pueden visitar la página web en eduardoviglioni.com. Bien. Y bueno, y ahí se van a informar acerca de los libros que tenemos para compartir con ustedes. Este último libro de 260 páginas, si no recuerdo mal, es totalmente gratuito. Está en dos formatos, lo pueden comprar por si lo quieren tener en su biblioteca. A mí me gusta tener el libro en la mano en mi biblioteca. Exacto, a mí también. Lo pueden comprar, que obviamente que hay que pagar la impresión y las hojas y todo eso, ¿no? O lo pueden descargar también de forma gratuita, de una página que hay de índole académico, que le vamos a dejar los datos por acá para que puedan acceder a él. Bien. ¿Cuáles son las redes entonces tuyas para que la gente también vea dónde vas a estar y todas esas cosas? Sí, mira, soy un poco anticuado en esas cuestiones. Uso el Facebook fundamentalmente. Me van a encontrar como Eduardo Viglioni Cañelas y con doble L. Y en la página web, eduardoviglioni.com. Bien. ¿Vas a traer libros acá para la venta? No porque no los imprimo. Imprimo porque me sale muy caro. Fíjate que la impresión de 20 libros, creo, anda costando cerca de los 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Y ahí tengo que andarlos vendiendo para recaudar. Claro. Entonces los tengo en una página. Sí. Donde estos libros se venden, que es autoreseditores.com. Bien. Ahí van a poder encontrar los libros para comprarlos y es una impresión a demanda. Se imprimen solamente para aquella persona que los compra. Bien. Y el libro más caro creo que anda en el torno de los 550, 600 pesos. Bien. Buenísimo, buena información. Bueno, invitar a la gente entonces para este sábado, creo que es sábado 4, ¿verdad? Sábado 4 a las 16:30 en el ex cine Miramar. Viene bien. Vamos a estar ahí. Te agradezco muchísimo por la onda. Dale, vos, igualmente para vos. Gracias por este contacto. La idea es eso, tratar de difundir todo lo que podamos. Lamentablemente me enteré ayer, porque si me hubiese enterado antes podíamos haber hecho una nota mucho más con más tiempo, pero bueno, yo ahora después la voy a compartir en las redes para que la gente sepa. Muy bien, te mereces lo mejor, muchas gracias. Un abrazo grande, querido, cuídate. Chau.